Sigmund Freud es considerado uno de los grandes pensadores del siglo XX, famoso por sus ideas sobre los sueños, la sexualidad infantil y el papel del inconsciente. Freud se consideró a sí mismo como un científico que había descubierto un método que él llamó psicoanálisis, para comprender los misterios de la mente. ¿Es científico el psicoanálisis? ¿Qué vigencia tienen las ideas de Freud frente a la comprensión de la mente en la actualidad? Freud revolucionó nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos, pero en la actualidad existe una brecha cada vez mayor entre el punto de vista popular y el científico acerca de Freud. Es evidente que vivimos en un mundo freudiano, y sería inconcebible imaginar el mundo sin su lenguaje, sin sus ideas, no importa lo bien o mal expresadas que estén. No hay duda de que sus ideas se adecuaban bien a la imaginación de la época, en parte porque eran revolucionarias y en parte porque parece que encajaban en una forma de pensar general. Por lo tanto, tuvieron un gran impacto cultural, no obstante es muy probable que no sean correctas. La revolución freudiana empezó aquí, en Viena. Estas imágenes tomadas a finales de los años 20 muestran a un grupo de seguidores de Freud. Llegaban de todo el mundo a la ciudad que se conocía como el centro del psicoanálisis. Algunos eran médicos, como el mismo Freud. Otros eran intelectuales atraídos a Viena por la emoción de sentirse parte de un nuevo movimiento. Pero la mayoría llegaban para aprender la nueva forma de tratamiento radical de Freud. Entraban en su famoso consultorio de la calle Vergase 19 con la esperanza de aprender las técnicas de análisis con el propio maestro. Cuando estas imágenes fueron tomadas, Freud tenía más de 70 años. Su hija Anna, también psicoanalista, era su inseparable compañera. El psicoanálisis era la pasión de Freud. Durante el día visitaba a sus pacientes. Por la noche pasaba horas leyendo o escribiendo. Era incansable en su dedicación a lo que él llamaba su nueva ciencia. Sus ideas eran tan poderosas, tan potentes, que han influido extraordinariamente en casi todas las disciplinas humanas, incluyendo la literatura, el arte o la medicina. Pero el legado freudiano es muy complejo. Aunque él quería que el psicoanálisis fuera una ciencia en sí misma, en la actualidad se le considera sobre todo como una forma de terapia. En la década de los 30, Joseph Beuys, un joven médico, viajó a Viena para aprender el psicoanálisis con Freud. En la actualidad, el Dr. Beuys, psiquiatra en la Universidad Estatal de Nueva York, describe su primera sesión. Me sorprendió su apariencia física. Por aquel entonces ya tenía más de 70 años y parecía muy pequeño y frágil, y al mismo tiempo era muy enérgico. Hablaba con un vigoroso estilo doctoral, acortando las sílabas. Era directo e iba al grano. Dijo que sería un placer enseñarme. Comentó sus honorarios que equivaldrían a unos $20 la hora, lo cual ahora parece poco, pero en aquella época en Viena eran unos honorarios considerables. Me dijo que mis responsabilidades consistirían en exponer mis pensamientos, mis sentimientos, y en ser sincero y discutir mis sueños. No marcó ninguna meta específica. Creo que suponía que con el tiempo dispondría de material suficiente para interpretarlo, o como él decía, inducir al estado consciente. Y así es como se desarrollaba el proceso psicoanalítico. Yo entraba y decía, Herr Profesor, anoche tuve unos sueños muy buenos. Y él me respondía, bien, hablemos de ellos. Freud mostraba verdadero interés y entusiasmo, y si yo lograba elaborar algunas interpretaciones que le gustaran, decía, ha sido una sesión muy buena. Por el contrario, si yo me mostraba escéptico y me resistía al análisis, no ocultaba su decepción ni tampoco su irritación de forma evidente. Me decía, no tiene derecho a ser escéptico. Primero debería aprender algo sobre el psicoanálisis.
Cuando se inauguró el Museo Freud de Londres en el verano de 1986, muchos de los seguidores de Freud, aquellos que habían aprendido las técnicas del psicoanálisis, se reunieron para rendirle homenaje. Entre ellos se encontraba el profesor Peter Gay, historiador de la Universidad de Yale y autor de una nueva biografía de Freud. El museo se encuentra en la casa donde Freud vivió el último año de su vida, tras huir de Viena durante la ocupación nazi. Llevó consigo muchos de sus objetos más queridos, su escritorio, su colección de antigüedades y el famoso diván. Al observar su despacho y sobre todo su consulta, se aprecia que tenía dos pasiones que se combinaban formando una sola. Una era la psicología. Freud dijo, tengo un tirano, la psicología, y lo aceptaba con satisfacción. Y la otra, por supuesto, era su afán de coleccionar antigüedades, lo cual hacía ávidamente, siempre que podía permitírselo, que fue a partir de 1880. Freud dijo, esto es característico de lo que hago. También soy arqueólogo, me gusta excavar, y lo que excavo, por supuesto, es la mente humana. Esta metáfora de excavar, como un arqueólogo, fuera para encontrar tesoros o cavando en la antigua Roma, como dice en uno de sus libros, da sentido a todo esto. A su manera, coleccionar le llevaba a la infancia de la humanidad, como dijo una vez, y esto, por supuesto, se asemejaba mucho al trabajo que hacía cuando se sentaba para analizar a sus pacientes, que también regresaban a la infancia. La Viena de finales del siglo XIX era una ciudad contradictoria. Estaba dominada por la ética victoriana de una estricta moralidad, y al mismo tiempo era una ciudad que también se emocionaba con las nuevas ideas provenientes de una comunidad artística e intelectual muy activa y brillante. Pero la Viena de Freud era un mundo de ciencia y medicina. Sus amigos eran médicos y su educación era esencial, mucho más importante, creo, de lo que pudiera serlo para un médico convencional, ya que él asimiló no solo los conocimientos médicos, los cuales utilizaba más como psicólogo que como doctor, sino también una filosofía, una visión del mundo, una visión secular completamente materialista en la que hizo encajar su psicología. Freud se distinguió académicamente a una edad muy temprana. Era un escritor fecundo y un ávido lector sobre arte, humanidades y ciencia. Asistió a la Universidad de Viena para estudiar la carrera de medicina, una de las pocas profesiones que ofrecían oportunidades a un joven judío. Freud se educó con los métodos científicos de laboratorio del siglo XIX, que subrayaban la importancia de la experimentación, la observación y la medición. Llegó a ser un experto en neurología. Estos dibujos ilustran su interés por el cerebro y el sistema nervioso. Sus experimentos con células nerviosas le llevaron a desarrollar un nuevo método de obtención de muestras de tejido para su estudio. Freud también experimentó con la cocaína. Él mismo la tomó durante 10 años como mínimo. Le entusiasmaban sus propiedades terapéuticas y especuló sobre la posibilidad de utilizarla como anestésico ocular, publicando varios ensayos, entre ellos el titulado Sobre la cocaína. Durante estos años se vio muy influenciado por sus profesores de la facultad, especialmente por Ernest von Brücke, seguidor de la escuela de pensamiento de Helmholtz, científicos que creían que todo se podía reducir a fuerzas químicas y físicas. Según el pensamiento científico del siglo XIX, todos los fenómenos podían comprenderse de forma lógica. Pero Freud, con 30 años y comprometido para casarse, fue advertido por sus profesores acerca de que, como investigador, nunca ganaría el suficiente dinero. Le alentaron a trabajar con pacientes abriendo una consulta privada. Durante varios años, Freud trabajó en hospitales y clínicas privadas. A medida que aumentaban sus clientes, él se iba interesando por la histeria, un trastorno nervioso en el que los pacientes experimentaban síntomas físicos sin padecer una enfermedad propiamente física. Comenzó a utilizar una técnica nueva y polémica, la hipnosis. Sin embargo, al no obtener los resultados deseados, acudió a su colega y amigo Joseph Breuer en busca de consejo. Tal como Freud escribiría más tarde, fue en esas conversaciones donde comenzó a tomar forma el psicoanálisis. Durante algún tiempo, cuando se le preguntaba a Freud quién era el creador del psicoanálisis, no decía «yo soy el creador», sino que citaba a su amigo y colaborador Joseph Breuer, un médico vienés de más edad,
porque Breuer le había contado el historial clínico de uno de sus pacientes. Se trataba de una mujer joven, inteligente y bien educada, que presentaba un conjunto de síntomas psicológicos muy extraños. Por ejemplo, olvidaba el alemán, le resultaba imposible beber de un vaso y padecía largos lapsus de atención que de alguna forma parecían ser de tipo histérico. Y así es como se llamarían más tarde. Un caso muy complejo de histeria. Ahora bien, Breuer, más o menos por accidente, encontró la forma de tratarla eliminando estos síntomas. Lo hizo pidiéndole a la mujer, o bien ella se lo sugirió a él, en cualquier caso su participación en la curación fue muy importante, que cuando se mencionara un síntoma, ella debía tratar de decir lo que le recordara. Con el tiempo, eso se convertiría en la famosa curación por la palabra. Al principio Freud hablaba con sus pacientes cuando estos se encontraban en un estado hipnótico. Creía que los síntomas histéricos estaban relacionados con acontecimientos dolorosos ocurridos en la infancia. Estimaba que si sus pacientes podían recordar y hablar de la primera vez que habían experimentado dichos síntomas, se aliviaría su sufrimiento. Gradualmente fue abandonando el uso de la hipnosis. En uno de sus casos más conocidos, el de Fräulein Elisabeth von R., Freud describe el método que utilizaba para ayudar a sus pacientes a vislumbrar sus primeros recuerdos. Le hice acostarse y mantener los ojos cerrados. Durante el análisis empleé la técnica de evocar imágenes e ideas presionando con el dedo la cabeza de la paciente. Cuando le presionaba la cabeza, ella decía que no se le ocurría nada. Yo volvía a presionársela sin resultado alguno. Le dije que tal vez no prestara la suficiente atención, y ella replicó diciendo que tal vez sus ideas no fueran las apropiadas. Le dije que eso no era asunto suyo, que ella tenía la obligación de ser absolutamente objetiva y limitarse a decir lo que se le ocurriera, tanto si le parecía apropiado como si no. Freud comenzó a utilizar una técnica que denominó de libre asociación, en la que animaba a sus pacientes a hablar libremente, sin interrupciones ni sugerencias de ningún tipo. Freud era un gran observador y un buen oyente. Para él, escuchar llegó a ser un arte esencial. No era algo pasivo, no era no hablar, era algo realmente importante, muy productivo. Consistía en ir almacenando en su mente todo el material relevante que más tarde podría utilizar y aplicar en el momento adecuado. Era una cuestión de tacto. Tal como él lo veía, puede decirse que hay mucho de arte en el psicoanálisis, pero sobre todo, más allá del arte, sin duda él creía, y yo estoy de acuerdo con él, que realmente era un científico de la mente y quería llegar a comprender cómo funcionaba la gente, no solo sus pacientes. En 1895, Breuer y Freud publicaron sus trabajos en Estudios sobre la histeria. Freud explicaba allí la historia clínica de sus pacientes y resumía por primera vez las técnicas que más tarde constituirían la base del psicoanálisis. Entre ellas se incluían la libre asociación y la transferencia, el proceso mediante el cual un paciente transfiere sus sentimientos de anteriores relaciones en su relación con el analista. Antes de acabar el año, Freud anunció otro importante descubrimiento, su teoría de la seducción. Afirmaba que la histeria era causada por abusos sexuales o seducciones que habían tenido lugar en la infancia. Freud basó su nueva teoría en el testimonio de sus pacientes. En esencia, Freud trataba a sus pacientes procurando hacer dos cosas distintas, confiando que no fueran incompatibles. Por un lado, intentaba curar o, como mínimo, reducir la tensión de los trastornos neuróticos que presentaban. En ese sentido, era simplemente una terapia como cualquier otra, aunque él creyera que era mejor. Y en segundo lugar, utilizaba a sus pacientes como cobayas, es decir, eran parte del laboratorio. De hecho, yo creo que su consulta era su único laboratorio. La teoría de la seducción no fue muy bien recibida por los colegas médicos y académicos de Freud. Rechazaron sus conclusiones e incluso Breuer rompió con él. Freud pasó entonces por un período de aislamiento intelectual. Durante ese tiempo compartió sus ideas en especial con un amigo y colega, Wilhelm Fliess. Fliess era médico en Berlín y durante los 15 años que duró su amistad, mantuvieron una intensa correspondencia semanal compartiendo ambiciones personales y profesionales. Freud le confió a Fliess que tenía una gran visión para crear una teoría universal de la mente. Él escribió para Fliess su proyecto para una psicología científica. Frank Salloway es historiador de la ciencia en la Universidad de Harvard. Cree que el proyecto demuestra lo importantes que eran las aspiraciones científicas de Freud al formular sus teorías.
El proyecto consistía en un intento tremendamente ambicioso de Freud para reducir el funcionamiento de la mente a nociones básicas de las ciencias naturales. En la época de Freud, ello suponía una gran confianza en la teoría de las neuronas, que aún estaba en sus inicios, y en la idea que podía explicar la actividad mental con razonamientos, entre los que se contaban los movimientos de la energía entre las neuronas, con el cerebro o entre varios elementos celulares. Y Freud confeccionó, creo que hay que utilizar esta palabra, confeccionó una teoría increíblemente ingeniosa e imaginativa para poder explicar cada clase de actividad mental, desde el pensamiento hasta el juicio, hasta problemas muy queridos a su experiencia en psicopatología, tales como la represión y distintas formas de neurosis y ataques de histeria. Freud abandonó el proyecto muy pronto, pero el movimiento de energía por el cuerpo y la mente, especialmente la energía sexual, siguió siendo un importante motivo freudiano. Es muy importante saber apreciar por qué Freud se mostró tan intransigente con relación al sexo como causa de la neurosis. ¿Por qué eligió el sexo? Podía haber elegido otras muchas cosas. Y ello no se debió solo a la, digamos, represión del sexo en el periodo victoriano. El sexo era mucho más importante para Freud. El sexo era un fenómeno bioquímico, un fenómeno fisiológico. Y para alguien que está buscando una teoría de la mente basada en el fundamento de las ciencias naturales, el sexo es crucial. Proporciona lo que Freud llamó en cierta ocasión la base orgánica e indispensable, que debe ser la razón que subyace bajo toda forma de enfermedad. Así que para Freud, el sexo era una forma de patología plausible basada en las ciencias naturales y adquiere importancia en las teorías freudianas precisamente debido a ese vínculo con la biología y las ciencias naturales. Las cartas entre Freud y Fliess indican que la sexualidad llegó a ser el concepto central en el pensamiento de Freud. El crítico Jeffrey Mason, que tradujo las cartas, cree que también revelan la disposición de Freud a explorar, junto con Fliess, unas nociones sexuales extremas. Lo que me fascinó al leer las cartas de Freud y de Fliess fue la gran compenetración existente entre ellos. Al principio parecían haberse encontrado en este vasto desierto científico dos hombres capaces de pensar de la misma forma, que pensaban igual. Fliess desarrolló una serie de teorías muy extrañas e incluso excéntricas sobre la relación existente entre los genitales femeninos y la nariz, lo que él denominaba neurosis del reflejo nasal, afirmando que los efectos que se iniciaban en los genitales se reflejaban en la nariz. A veces incluso llegó a considerar la posibilidad de intervenir quirúrgicamente. Freud durante mucho tiempo creyó en dichas teorías aceptando las ideas de Fliess y de hecho consideraba que realmente coincidían con las suyas. Ahora creo, mirando hacia atrás, que no coincidían y que Freud sin duda lo hubiera reconocido algunos años después. Pero durante un cierto periodo de tiempo, Fliess ejerció una gran influencia sobre él. Los discípulos de Freud son conscientes de los aspectos polémicos de la relación mantenida entre Freud y Fliess, pero la mayoría de los analistas, como el doctor Harold Bloom, valoran las cartas como un importante testimonio de la evolución de las principales ideas de Freud. Las cartas de Freud y de Fliess forman parte de la gran colección de la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. La correspondencia entre Freud y Fliess tiene una extraordinaria importancia como testimonio del primer psicoanálisis jamás efectuado. El autoanálisis de Freud consistió en una sistemática autoexploración que comenzó en octubre de 1896, después de la muerte de su padre, y consistió en hacer lo que nadie había hecho antes: analizarse a sí mismo por lo que era tanto el médico como el paciente, aunque Fliess sirviera de confidente y de una especie de protoanalista. Freud informaba a Fliess en dichas cartas de los resultados de sus descubrimientos analíticos. En aquella época, los sueños le proporcionaban una mayor comprensión, por lo que de forma sistemática empezó a analizarse a sí mismo diariamente, anotando todos sus sueños para luego analizarlos. Al anotar sus sueños y gracias a la libre asociación, Freud llegó a recordar acontecimientos de su juventud. En una carta a Fliess relató importantes detalles de su autoanálisis. Había descubierto intensos sentimientos de amor hacia su madre y de celos y odio hacia su padre, lo que más tarde denominaría complejo de Edipo. Freud consideraba que con los sueños se podía acceder a una mayor comprensión de la conducta.
He descubierto que los sueños representan un estado de las cosas tal como yo hubiera deseado que fueran. Por lo tanto, el contenido de un sueño es la realización de un deseo y su motivo es un deseo. Si adoptamos el método de interpretar los sueños, encontraremos que realmente los sueños tienen un significado. Freud concluyó diciendo que los sueños revelaban deseos sexuales y agresivos de la infancia. Publicó esta nueva visión radical en 1900 en su obra Interpretación de los sueños, y según él, era su trabajo más original. Consideraba que había descubierto una verdad universal, la idea de la sexualidad infantil, que todo ser es sexual desde el momento de nacer. Freud decidió pedir a sus pacientes que hicieran con los sueños lo mismo que les había pedido que hicieran con relación a sus síntomas. Es decir, tenían que discutir cada elemento de los mismos y ver qué les venía a la mente, si se permitían hablar libremente y sin crítica alguna de sus pensamientos. Así empezó a comprender que los sueños expresaban algún deseo de la infancia, normalmente un deseo sexual, aunque no lo expresaban de forma directa, sino disfrazándolos y distorsionándolos. Cuando describió algunas de sus interpretaciones de los sueños a su buen amigo y colega Wilhelm Fliess, este le dijo que dichas interpretaciones parecían chistes y que además eran malos. Lejos de sentirse ofendido, Freud se tomó muy en serio esas opiniones y decidió investigar la causa del placer producido por los chistes. Freud quería demostrar que el psicoanálisis tenía aplicaciones más allá de su empleo como tratamiento para la neurosis, que era la clave del funcionamiento de la mente. En rápida sucesión, Freud publicó Los chistes y su relación con el inconsciente y la psicopatología de la vida cotidiana, en donde describiría cómo los deslices y los olvidos revelaban conflictos del pensamiento o sentimientos ocultos. Freud consideraba ahora que la mente estaba dividida en tres zonas: el inconsciente, el lugar de los deseos, impulsos, recuerdos y fantasías; el preconsciente, un portero que permite o evita que los deseos entren en la conciencia; y la mente consciente, la base de la conciencia. Freud creía que cuando los deseos inconscientes entraban en conflicto o cuando se encontraban bloqueados por el preconsciente, seguían presentándose como deslices verbales, como sueños o como síntomas neuróticos. Creo que Freud estaba realmente convencido de haber conseguido una cierta comprensión de la naturaleza de la mente, del funcionamiento de la mente, que él consideraba asombrosa y muy original. Aunque era consciente de que otros psicólogos, filósofos, poetas y novelistas habían tenido las mismas ideas que él, como él mismo dijo, tuvo que trabajar laboriosamente en el laboratorio, es decir, en el diván con sus pacientes. Freud consideraba que los sueños, la sexualidad infantil y el inconsciente eran sus grandes ideas. Dijo: los poetas y los filósofos descubrieron antes que yo el inconsciente, pero yo he descubierto los medios científicos con los que puede ser estudiado. Pero la mayor parte de la comunidad científica de Viena encontró sus ideas excéntricas y extremas. La noción de Freud del inconsciente es singularmente freudiana. Suponía que existía una zona de la mente que acababa cerrada en el transcurso del desarrollo humano y dentro de la cual los instintos tempestuosos luchan por liberarse, pero no logran hacerlo de forma adecuada debido a este hecho de estar cerrados, y eso es la mente inconsciente. Es un inconsciente de tipo animal. Encierra toda clase de instintos salvajes y tempestuosos. Cuando hablamos de una conducta inconsciente, lo hacemos en un sentido muy diferente al utilizado por Freud. El inconsciente de Freud era muy dinámico y mucho más plausible en el contexto de las nociones biológicas de su época, ya que para Freud el inconsciente era nuestro pasado evolutivo, y en ese pasado animal evolutivo hay ciertas cosas que son incompatibles con la civilización moderna. Pero no hay forma de escapar a ello, porque estamos obligados a heredar todas esas cosas del pasado y a repetirlas. Así que el inconsciente está vivo, cerrado, y es poderoso y peligroso. Forma parte del pensamiento del siglo XIX sobre el organismo y la evolución. En 1905, Freud publicó 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, vinculando así lo que él llamaba las etapas psicosexuales del desarrollo: oral, anal, fálico y genital, con los rasgos de la personalidad.
el público se sintió indignado por la utilización del lenguaje sexual con relación a los niños. En privado, Freud admitió a Fliess que sus nuevas ideas sobre la sexualidad presentaban serias implicaciones en la causa de la histeria para su original teoría de la seducción. Escribió a Fliess diciendo que se había equivocado. Ahora creía que lo que sus pacientes habían descrito como abusos sexuales realmente eran fantasías, el resultado de los deseos de la infancia. Este cambio ha llegado a ser uno de los principales temas de discusión entre los seguidores de Freud. En 1984, Jeffrey Mason publicó este libro, El asalto a la verdad, la supresión de Freud de su teoría de la seducción. Alegaba que Freud había abandonado su teoría de la seducción no debido a nuevas pruebas conseguidas en sus trabajos con los pacientes, sino movido por otras presiones. Cuando leí estas cartas vi claramente que Freud sufrió presiones de naturaleza no científica. Por ejemplo, la respuesta de sus colegas científicos y médicos fue muy negativa. Se negaron a creer que dichos acontecimientos pudieran tener lugar. Freud era muy suspicaz. Recuerden que era un médico joven que hacía poco había establecido su consulta médica y psiquiátrica, por lo que era importante para él poder conseguir referencias y el respeto necesario para ser miembro de la comunidad científica y para que la comunidad universitaria convenciera a sus colegas de que Freud tenía algo nuevo que ofrecer. Y estaban rechazando sus ideas relacionadas con la seducción. El abandono de la teoría de la seducción, como todos los cambios que efectuó Freud, se basó en el análisis de sus descubrimientos. Constantemente revisaba su material y sus ideas y correlacionaba teorías y descubrimientos. Ese es, por supuesto, el método científico. Al principio, en esa situación y en la época en la que lo hacía, él creía las historias que le contaban sus pacientes de haber sido seducidos por una persona mayor que ya había madurado sexualmente y que esta era la base de los recuerdos traumáticos que causaban la histeria. Era lógico que Freud aceptara esas historias al pie de la letra, porque en aquella época se creía que la vida sexual del individuo comenzaba en la pubertad. Sin embargo, los pacientes de Freud le estaban contando que habían tenido fantasías y deseos sexuales durante su infancia. ¿Cómo podía explicarlo? Aparte de la idea de que algo tenía que haber ocurrido para estimular a esos individuos, a esos pacientes, había una sexualidad prematura, es decir, el resultado de algún tipo de seducción. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por algo que parece una cuestión histórica muy remota? Creo que la respuesta es que los analistas, desde la época de Freud en adelante, estaban convencidos de que Freud había abandonado su hipótesis de la seducción por razones puramente científicas. Una vez aceptado esto, sus ideas se convirtieron en una doctrina para el psicoanálisis y se extendieron a la psicología y a la psiquiatría. Por lo que sus opiniones de la realidad contra la fantasía han llegado a jugar un papel muy importante en nuestra sociedad y han sido adaptadas por la psicología y la psiquiatría primero y luego por la población en general. Por lo que incluso vemos en el sistema judicial que cuando una mujer habla de violación o un menor habla de haber sufrido abusos, lo primero que pensamos es que no ha sido más que una fantasía. Fundamentalmente, eso se deriva de Freud. Gran parte de la polémica que rodeó a Freud se ha centrado en la cuestión de si el psicoanálisis es una ciencia o no. El mismo Freud creía que tenía aplicaciones más amplias. En los años que siguieron a sus más importantes publicaciones sobre la sexualidad infantil, Freud aplicó los principios psicoanalíticos a la religión, la historia, la literatura y la antropología. También había creado un nuevo modelo de la mente: el ello, el yo y el superyo. Estas tres fuerzas representaban la interacción de la pasión, la racionalidad y el juicio moral. Sus ideas eran tan peligrosas que muchos intelectuales se sintieron atraídos por el psicoanálisis como forma de comprender cuestiones sociales y filosóficas: guerra y paz, amor y odio, religión y moralidad. Con frecuencia Freud pasaba los veranos en el campo, en las afueras de Viena.
Le gustaba pasar el tiempo junto a su esposa, sus 6 hijos y un grupo de fieles amigos, entre los que se encontraba la princesa María Bonaparte de Grecia, a quien Freud había psicoanalizado. Inicialmente, un reducido grupo de seguidores se reunieron a su alrededor, algunos de ellos famosos, otros no. Ellos despertaron la atención por Freud y el nuevo campo del psicoanálisis. Freud fue, digamos, durante los primeros 10 años de su consulta psicoanalítica, desde mediados de la década de 1890 hasta 1905-1906, fue todo menos famoso. Quizás haya exagerado un poco sobre lo aislado que se sentía. Tenía admiradores. De hecho, en 1906-1907 contaba entre sus admiradores con profesionales muy distinguidos. En 1911 se formó en torno a Freud una asociación internacional de psicoanalistas. El psicoanálisis fue rechazado mayoritariamente por la comunidad científica tradicional. Esos primeros analistas se consideraban a sí mismos la vanguardia de un nuevo movimiento intelectual y se unieron para enfrentarse a un mundo exterior hostil. También había desavenencias dentro del grupo. Carl Jung, uno de los admiradores más fervientes de Freud, dijo que éste había exagerado la importancia de la sexualidad infantil. Más tarde, Karen Horney, otro psicoanalista, afirmó que Freud no había comprendido nada de la psicología femenina, un alegato que repitió durante los años siguientes. La Primera Guerra Mundial fue un momento crucial en la historia del psicoanálisis. De la noche a la mañana alcanzó una mayor credibilidad. Se creía que las técnicas derivadas del psicoanálisis podían ser útiles en el tratamiento de los soldados que padecían neurosis de guerra. Después de la Primera Guerra Mundial se incrementó el interés de los europeos por los métodos freudianos. En Berlín se inauguró el primer instituto de aprendizaje del psicoanálisis. En Viena, los miembros de la Sociedad de Viena inauguraron una clínica psicoanalítica. Estos institutos fueron esenciales para el desarrollo del psicoanálisis, pero Frank Salloway sostiene que hubo que pagar un precio muy alto. Freud y sus seguidores dieron un paso crucial en 1920 aproximadamente, cuando decidieron abrir sus propios institutos para el aprendizaje del psicoanálisis. Debido a la hostilidad de las universidades hacia el psicoanálisis, tuvieron que establecer sus centros de instrucción fuera de ellas. Eso, en esencia, eliminó al psicoanálisis de una tradición de 2000 años de crítica y desarrollo del conocimiento. Creo que para Freud fue beneficioso a corto plazo. El psicoanálisis se extendió con sus propios mecanismos de enseñanza, pero creo que a largo plazo fue un desastre. Los años 20 constituyeron una década emocionante para el psicoanálisis. Muchos psicoanalistas, como Frank Alexander, del Instituto de Berlín, con el tiempo abandonaron Europa y llevaron el psicoanálisis a América. A. Brill, un analista americano, tradujo las obras de Freud al inglés. Ernest Jones, el biógrafo de Freud, colaboró en la fundación de la Asociación Americana de Psicoanálisis. En Europa, por regla general, los psicoanalistas no consiguieron entrar en las instituciones académicas o médicas, pero en América las cosas iban a ser diferentes. La recepción e interpretación de Freud en América fue muy optimista. A menudo, los psicoanalistas americanos creían que podían curar las neurosis más severas, incluso la psicosis, por ejemplo, a los esquizofrénicos. Esto era algo que Freud nunca había creído. El psicoanálisis tenía algo que sugería a los americanos, como representantes de una nación nueva, una nación fronteriza, un optimismo boyante en cuanto a la mente y la clase de cosas que los médicos podían hacer por la mente. La prensa jugó un papel importante en la popularización del psicoanálisis. En la década de los 30, la mayoría de los americanos estaban familiarizados con Freud y su nueva psicología. A las revistas les interesaba esta sensacional figura. Allí estaba ese médico vienés barbudo que hablaba sin parar del sexo, o así lo parecía, alentando la promiscuidad. Era perfecto para la década de los 30, la era de los Fitzgerald, etc. El hecho de que eso no tuviera nada que ver con la austeridad de su doctrina era algo que a los semanarios no les importaba, ni tampoco a los periódicos. Todo el mundo leía libros de psicoanálisis e intentaba comprender sus propios problemas con dicho método. Los psiquiatras se acomodaron a este interés, concentrándose en las técnicas del psicoanálisis, lo cual era muy conveniente para sus consultas privadas.
Los psiquiatras solo necesitaban una habitación de hotel para su consulta. Parecía haber una demanda interminable de tratamientos psicoanalíticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los psiquiatras del ejército americano empleaban una forma modificada de psicoanálisis, combinándolo con otras técnicas para tratar a los soldados. En la década de los 40 y de los 50 se incrementó el interés por las psicoterapias, o las terapias verbales, basadas en la teoría del psicoanálisis. Now, I noticed in this history here that you saw a vision of your brother. Tell me something about that. What happened? Oh, I guess it was a dream. Well, describe the dream. What did you see in the dream? I dreamt that I was home, my brother was home. Después de la guerra se consideraba prestigioso que los psiquiatras ampliasen su educación pasando de 6 a 10 años de prácticas en un instituto psicoanalítico. Esta película de introducción al aprendizaje fue realizada por unos psicoanalistas del Instituto de Chicago para mostrar el método correcto de trabajar con los pacientes. I've had a little trouble with jobs, but that's about all. Just A los psicoanalistas se les enseñaban las técnicas de la libre asociación y la transferencia. Estas técnicas seguían diferenciando el psicoanálisis y las terapias basadas en el análisis del cada vez mayor número de terapias verbales. Los psicoanalistas creían, al igual que Freud, que un individuo desarrolla complejos patrones de conducta a una edad muy temprana y que dichos patrones inevitablemente emergen a la superficie en los análisis por medio del proceso de transferencia. I get this feeling lately that you're critical of me, that you're hounding me, that you're down on me about something. What did I do that was so bad? I don't know what brings us on. Over and over the same trouble. Now you. I don't know how to handle situations like this. I'm just stumped. I've been thinking maybe I better clear out. Maybe you and I ought to call this thing quits. And just like the jobs, just like my old man, I just had to get out of the family and forget about it. Durante la década de los 50 y la de los 60, el psicoanálisis era considerado por muchos como el tratamiento preferido para la gente con problemas emocionales. Pero resultaba caro y era largo. Se necesitaban de 4 a 5 sesiones por semana durante 2 años por lo menos. E incluso durante este periodo de éxito relativo, el psicoanálisis estuvo siendo atacado. En 1952 apareció un artículo manifestando que el resultado para el paciente sometido a psicoanálisis no era mejor que el de alguien que no hubiera recibido ningún tipo de terapia. El artículo, escrito por el psicólogo conductista británico Hans Eysenck, fue refutado más tarde. Pero críticas como esta desafiaron al psicoanálisis a que demostrara su eficacia por medio de estudios científicos controlados. Para Freud, sus pacientes confirmaban sus ideas. Ellos le proporcionaban el material necesario para desarrollar la teoría del psicoanálisis. Y lo que sus pacientes revelaban en sus sesiones demostraba su validez. A pesar de que Freud visitó a cientos de pacientes, solo desarrolló extensamente 12 historias clínicas. Estos 12 casos y el método del estudio de casos concretos forman la base de la práctica del psicoanálisis. En la actualidad, muchos analistas consideran el método del estudio de casos concretos prueba suficiente. El tipo de pruebas que presentaba Freud eran las conclusiones que sacaba de los datos que reunía en una situación de análisis mientras trataba a sus pacientes. Esta es la herramienta de investigación del psicoanálisis. No hay forma de sacar conclusiones sobre la hipótesis del psicoanálisis si no se incluyen los datos reunidos durante una situación de análisis. El hecho de escuchar a los pacientes, confirmar sus esperanzas, no demuestra nada.
no construye una prueba suficiente para un examen de forma rigurosa. El psicoanálisis necesita volver al marco donde pueda ser examinado de forma experimental y extraclínica. Es preciso examinar aquellas áreas de la teoría que han sido problemáticas y hay que seguir adelante, y creo que es muy difícil que ello lo hagan los propios analistas. Carecen del aprendizaje y de los antecedentes necesarios para tratar al psicoanálisis como la forma de ciencia natural que una vez fue. Creo que en parte la actitud hacia la experimentación, esa actitud negativa, es culpa de Freud. Sí, culpa es la palabra adecuada, aunque se podría argumentar que la continuación de esta actitud, hasta el punto de que todavía se mantenga vigente, es responsabilidad de aquellos que no logran liberarse de Freud, debido a que Freud había dicho esto y lo otro, y eso les basta. Todos sabemos que eso no es lo que se llamaría una actitud científica. Aunque el psicoanálisis fue la forma original de la psicoterapia, hoy en día es una de las menos practicadas. La Asociación Americana de Psicoanálisis, con 2.500 miembros, es muy pequeña comparada con el número de profesionales de la salud mental en este país. Hay una intensa presión sobre esta comunidad para que demuestre la eficacia del psicoanálisis. Pero facilitar pruebas es difícil. La duración y la naturaleza privada del proceso no se prestan fácilmente al escrutinio científico. En ausencia de toda prueba aceptable, ¿cómo se debe valorar el psicoanálisis en la actualidad? Hay muchas opiniones, incluyendo aquellas sostenidas por críticos que, además, son analistas. El doctor Thomas Sachs. Lo que Freud había desarrollado, lo que él sostenía que había desarrollado, eran en realidad dos sistemas entrelazados. Uno era una teoría de la conducta humana, tanto normal como anormal, y un sistema de terapia de tratamiento que aliviaba las enfermedades mentales. Él creía que se confirmaban mutuamente. En mi opinión, la llamada teoría del psicoanálisis no puede considerarse una teoría científica, porque se parece más a un Weltanschauung, una ideología acerca de cómo los seres humanos deberían ser y de cómo deberían comportarse. Ahora bien, eso es legítimo, pero no es científico. Ideología es tal vez la mejor palabra moderna para ello. Es una religión seglar. Volviendo a la terapia, a menos que se crea que existe una enfermedad que está siendo tratada, no se trata de una terapia, sino de una forma de ayudar a la gente. De hecho, son dos cosas muy distintas. Creo que es muy posible aceptar gran parte de las ideas y métodos terapéuticos y rechazar casi toda la teoría. Y esa es mi posición. Hasta ahora, las pruebas que apoyan la teoría freudiana son ínfimas y en absoluto concluyentes. En el Centro de Estudios Infantiles de Yale, en New Haven, los investigadores están explorando ciertos aspectos de las teorías de Freud, observando a niños pequeños. El estudio se centra en niños de 4 a 6 años, la edad que Freud consideraba como la fase más crítica del desarrollo, la etapa de Edipo. Los investigadores reconocen la importancia de muchos factores en el crecimiento del niño, pero, al igual que Freud, ven en el factor sexual un factor clave, conflicto que guarda relación con la identidad y los sentimientos de los niños hacia sus padres. Las sesiones se graban en vídeo para su posterior estudio. He has little pants. It's actually a girl with a short haircut. Oh. Can you put this down? Can you put that on, please? Mm-hmm. It's a dress with pants. Uh-huh. Have you ever seen that? Have you? Yes. El equipo de investigación estudia las cintas buscando patrones de lenguaje, las interacciones que la niña mantiene con la analista y los temas de sus juegos. Creen que constituyen indicios para comprender los sentimientos de una niña con relación a muchos temas, incluyendo el desarrollo de su propia identidad sexual. Is it a boy? Is it a girl? And she says at first that it's a boy. She then takes the pants down and says, no, it's a girl. And she's able to deal with the incongruity by saying, well, it's a girl with short hair and pants. And I think that, you know, the curiosity and perhaps some of the conflict that one sees in children at this age is something that she's working on at this moment in the play. La metodología de este estudio depende de la observación e interpretación de los investigadores, la mayoría de los cuales son analistas.
El estudio puede ser útil para desarrollar las ideas de Freud, pero no satisface las demandas más rigurosas del método científico. Otros investigadores están realizando otros experimentos controlados y las pruebas aportadas por dichos estudios han llevado el campo del desarrollo infantil más allá de Freud. Freud fue tal vez el teórico más valiente que hemos tenido en la psicología. Creía fervientemente que los principales determinantes del crecimiento normal del niño y del desarrollo patológico podrían estar relacionados con ciertas experiencias ocurridas en los primeros años de vida, pero ignoraba los cambios en la maduración que tienen lugar en el sistema nervioso central del niño, que permiten la aparición de nuevas habilidades mentales o intelectuales, y esas a su vez permiten que el niño se relacione con sus padres y con el mundo exterior. Este para mí fue el error que cometió con el resto de sus teorías. Tratar de demostrar que la energía sexual, el conflicto sexual y la ansiedad sexual eran la causa primaria, central y clave tanto del desarrollo normal como del patológico. El Dr. Kagan y sus colegas de la Universidad de Harvard creen que las primeras experiencias son importantes en el desarrollo del individuo, pero también creen que la composición genética del niño puede contribuir al desarrollo de los rasgos de su personalidad. Aquí, los investigadores utilizan métodos de observación junto con otras técnicas experimentales para reunir información sobre la predisposición de un niño ante ciertas emociones, tales como la valentía, la timidez y, en este caso, la ansiedad. Estas pruebas han sido diseñadas para satisfacer los criterios del método experimental. Cuentan con grupos de control, pueden ser repetidos y proporcionan datos con los cuales los investigadores pueden predecir la conducta. Los avances en el campo de la psicología y la biología ayudan a contestar algunas de las preguntas planteadas por Freud hace casi 100 años. En Inglaterra, el Dr. Francis Crick, galardonado con el Premio Nobel y uno de los científicos que descubrió la estructura del ADN, ha dirigido su atención al estudio del cerebro, incluyendo la memoria y los sueños. ¿Cómo valora a Freud? Freud fue un caso muy extraño porque empezó interesándose por la fisiología del cerebro y quería relacionar dicha fisiología con la psicología. Escribió un ensayo sobre eso, aunque las ideas que tenía sobre la fisiología eran erróneas. Cuando estudia sus ideas no parecen muy plausibles, por lo menos para mí. Parecen estar basadas en una anticuada idea de la mente, por lo que la gente que se interesa por el procesamiento de la información, como yo, lo consideran algo ingenuo y muy determinado culturalmente, lo cual por supuesto explica por qué tenían tanto encanto. No obstante, tenía mucha perspicacia, consiguió que la gente fuera consciente de su comportamiento y que supieran que los motivos de su conducta no eran los que ellos creían. Dejó claro que la gente está más influenciada por motivos sexuales que lo que ellos, en el siglo XIX, estaban dispuestos a admitir. Tal vez sea diferente en la actualidad, como muchas cosas de ese tipo, pero si se formula la pregunta en términos estrictamente científicos, yo no diría que tenga demasiada vigencia. Freud creía que los sueños eran la realización de un deseo. Creyó que esa era su gran idea. Pero cuando se leen sus razones y se ve cómo tuvo que forzar las cosas para que se adaptaran a su teoría, resulta muy difícil de aceptar. No estoy seguro de que todos los freudianos acepten ahora esta idea clave. Además, por supuesto, consideraba otros aspectos de los sueños que son más complejos. Todo ello nos parece demasiado fantástico. Resulta demasiado fácil interpretar los sueños sin poder comprobar la interpretación, por lo que tendemos a dejar la cosa a un lado diciendo, eso es para el futuro. En estos momentos comprendemos tan poco al cerebro que es una pérdida de tiempo inventar todas esas cosas. A la gente le encanta hacerlo, pero en el pasado les gustaba creer que los sueños predecían el futuro. Ahora muy poca gente lo cree, pero les gusta pensar que hay algún significado profundo en sus sueños. Nosotros creemos que se limitan a ser un subproducto accidental causado por ondas fortuitas y no se debería tratar de extraer más conclusiones de ellos. Estoy de acuerdo con algunos de los más eminentes científicos de las ciencias naturales, biólogos y filósofos de las ciencias, que sostienen que el psicoanálisis no es una ciencia.
y que no tiene nada que ver con la ciencia, que es una ideología. Por supuesto, es significativo no porque sea una ciencia ni por su impacto en la ciencia, que yo creo que es nulo, sino como un fenómeno cultural, histórico. Es evidente que el psicoanálisis y Freud, y aquí deberíamos compararlo con alguien como Marx o algunas figuras religiosas, tuvieron un gran impacto sobre cómo vivimos en la actualidad. Realmente se trata de una cuestión de nombres, y creo que no deberíamos pararnos más en ello. ¿Es una ciencia o no? La cuestión es, las afirmaciones hechas por los psicoanalistas, tanto las globales, tales como el desarrollo del niño a través de varias etapas, como las más reducidas, principalmente las interpretaciones que hace un analista durante varias horas, ¿son de alguna forma fiables o solo son afirmaciones ad hoc que se podrían leer en una novela y estar de acuerdo porque están bien formuladas o en desacuerdo porque no están bien formuladas? Y yo diría que afirmar que el psicoanálisis es el tipo de disciplina organizada o ciencia que los psicoanalistas afirman que algo muy difícil de probar o refutar, dada la naturaleza del asunto, pero cualquier psicología que trate de las realidades mentales humanas se encontraría con el mismo problema. En 1936, Freud celebró sus bodas de oro con su esposa Marta. Ambos estaban rodeados de amigos y una familia que ahora incluía a muchos nietos. Esta fue una de las últimas fiestas que Freud celebraría cerca de su casa en Viena. En 1938, cuando los nazis invadieron Austria, huyó a Inglaterra. En Londres, Freud era un personaje famoso. Fue honrado por la Royal Society. Le pidieron que firmara en el libro de honor oficial, en el que su nombre aparecía junto a las firmas de Isaac Newton y Charles Darwin. Fue propuesto varias veces al premio Nobel, pero nunca fue elegido. El galardón que Freud más agradeció fue el premio Goethe, que le fue concedido no por su contribución científica, sino por sus escritos literarios. Freud se había convertido en el psicólogo más famoso del mundo, pero nunca fue aceptado plenamente por la comunidad científica. Estas imágenes se encuentran entre las últimas que se tomaron de Freud. Había vivido una larga vida. En esta ocasión cumplía 83 años. Su estado era muy delicado y estaba agotado tras una batalla de 16 años contra el cáncer. Murió en su casa el 23 de septiembre de 1939. En una de las pocas grabaciones de su voz, Freud resume el trabajo de su vida. Empecé como neurólogo tratando de aliviar a mis pacientes neuróticos. He descubierto nuevos e importantes datos sobre el inconsciente, el papel de los impulsos instintivos, etc. De estos descubrimientos nació una nueva ciencia, el psicoanálisis, una parte de la psicología y un nuevo método en el tratamiento de la neurosis. Tuve que pagar un alto precio por esa buena suerte. La gente no creía en mis datos y consideraban ofensivas mis teorías. La resistencia era fuerte e implacable. Al final, tuve éxito. Pero la lucha aún no ha terminado. Sigmund Freud.